Bien, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la clase de Fundamentos de Astrofísica. Este es tomado del libro que se llama Astronomía Simplificada y vamos a comenzar con definiendo las distancias en el universo. Nosotros para las medidas normales de distancia usamos los metros y los kilómetros. Sin embargo, la distancia entre, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna es más o menos 384 mil kilómetros. Entonces, empiezan a hacerse las distancias entre los astros muy grandes. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es de 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces, empezamos a necesitar otras distancias para, otras unidades para expresar las distancias en astronomía. Por ejemplo, la distancia que hay del sistema solar al centro de nuestra galaxia son más o menos unos 120 años luz. El año luz es una unidad de distancia, no es una unidad del tiempo, es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, vamos a ver a cuánto equivale cada una de las distancias. Tenemos primero la unidad astronómica que sirve para medir las distancias, por ejemplo, de los planetas del sistema solar, la distancia entre estrellas y planetas. Una unidad astronómica equivale a la distancia de la Tierra al Sol, que es 1.496 por 10 a la 11 metros. Por ejemplo, entonces podemos decir que las distancias entre Plutón y el Sol son más o menos unas 40 unidades astronómicas. Y para eso sirve la unidad astronómica. Ahora, esta unidad es bastante pequeña porque está hecha para la escala de un sistema planetario como el sistema solar. Sin embargo, las galaxias más cercanas o las estrellas más cercanas se encuentran a unas distancias muy grandes comparadas con las distancias del sistema solar. Entonces tenemos una unidad que se llama el parsec, que viene como de un paralaje de un segundo, y es una unidad que un parsec equivale a 3.09 por 10 a la 16 metros. Este sirve más bien para las distancias ya con los objetos como galaxias y los tamaños de las galaxias y las distancias entre nuestro sistema solar y las galaxias. También tenemos el año luz, que es la distancia que recorre la luz en el periodo de un año. El año luz no es una distancia de tiempo, sino es una distancia, no es una unidad de tiempo, sino es una unidad de distancia, ¿verdad? Eh, Este es el año luz. Un año luz equivale a 9.461 por 10 a la 15 metros. Ahora, ¿cómo se miden las distancias estelares? Bueno, las distancias estelares, las distancias a las cuales se encuentran las estrellas se miden por varios métodos. Uno de ellos es el método del paralaje, que es el método que utilizan, digamos, los topógrafos para medir distancias. Y se utiliza midiendo tres cantidades. Por ejemplo, si tenemos que medir eh, la distancia AC, se puede determinar midiendo el ángulo A, el ángulo B y la distancia entre A y B, ¿verdad? Si tenemos que medir la distancia entre A y C, por ejemplo, o la distancia de un punto medio entre C y el punto medio de A y B. Es el mismo principio que utiliza la visión, el fenómeno de la visión para percibir la profundidad y la distancia a la que se encuentran los objetos. De hecho, usted se tapa un ojo y ve un objeto y luego se tapa el otro ojo y ve el mismo objeto y lo ve en posiciones distintas. Ese principio es el que se utiliza para medir la distancia a la que se encuentran los planetas y también las estrellas que están más cerca. Entonces, si se conoce, por ejemplo, el ángulo A con el que en esta posición se mira una estrella en C y se conoce el ángulo B con el que se mira en la posición B a la misma estrella en C,
y se conoce la distancia entre las posiciones A y B, se puede conocer por simple trigonometría cuál es la distancia entre A y C, entre C y B, o la distancia entre C y un punto medio entre A y B. Por ejemplo, cuando se ve una estrella que está cercana, ¿verdad? Las estrellas que están muy lejos nos parecen que están fijas. Entonces las usamos como marco de referencia. Entonces vemos cuando estamos viendo en una posición A, en un punto geográfico, vemos la estrella o el objeto en esta posición, y en un punto B lo vemos en otra posición porque ha cambiado la posición del observador, no la posición de la estrella, no es el movimiento propio de la estrella. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos las estrellas distantes, que son estas en blanco, y luego tenemos una estrella que está muy cerca. Y esta estrella la podemos ver en dos puntos distintos de la órbita de la Tierra. Cuando estamos en enero, vemos la estrella en esta posición, pero cuando estamos en julio, la vemos en esta otra posición. Entonces, esta estrella o este objeto que se encuentra bastante cerca, se puede medir con cierta exactitud el ángulo, digamos, de diferencia entre una posición y la otra. Y ese ángulo se llama paralaje estelar. Ese ángulo, si nosotros tomamos ese ángulo en arcosegundos, encontramos la distancia en parsecs a la que se encuentra esa estrella. ¿Cómo se saca esto? Bueno, esto es simplemente porque existe una relación, digamos, ya se conoce la distancia de la Tierra al Sol, ya se sabe cuánto vale, y en estas unidades es una unidad astronómica que está aquí arriba. Y existe una relación que se llama la tangente del ángulo, que relaciona, digamos, este ángulo P de aquí es este mismo de aquí. Entonces, la tangente de P relaciona este cateto opuesto sobre este cateto adyacente y se puede despejar la distancia, ¿verdad? Pero da en unidades de parsecs. Sí, el paralaje está en segundos y la unidad astronómica y la distancia entre la Tierra y Sol está dada como una unidad astronómica. Entonces, si nosotros conocemos el ángulo de paralaje de esa estrella o de ese objeto, podemos encontrar la distancia en parsecs. Entonces, esa triangulación da resultados comparables y buenos cuando las distancias A y B, distancias esta de A a B y esta distancia desde A a C son comparables, digamos. Como por ejemplo para los planetas del sistema solar, bueno, no para los planetas del sistema solar, no precisamente, para las estrellas que estén más cerca. Este ángulo, como en realidad la siguiente estrella, digamos, la estrella más cercana a la Tierra está como a unos 4 años luz y el año luz es del orden de 10 a la 15, pues este ángulo paralaje siempre es muy pequeño. Entonces se necesitan instrumentos muy precisos para medirlo. Porque si no, este cambio de posición de la estrella, cuando la Tierra está en la posición A y cuando está en la posición B, no se nota, ¿verdad? Porque si está muy lejos, el ángulo de paralaje no se puede percibir. Y se deben hacer correcciones a la medida de paralaje por el movimiento de la estrella, también el movimiento del observador y la atmósfera de la Tierra. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se usa el paralaje para medir en el sistema solar? Bueno, por ejemplo, con la Luna. Imagínense que sobre la superficie de la Tierra tenemos dos observatorios observando la Luna al mismo tiempo. Tenemos el observatorio 1, que supongamos que está en Costa Rica, y el observatorio 2, que supongamos que está en Estados Unidos. Entonces, nosotros conocemos la distancia entre Costa Rica y Estados Unidos, la podemos medir fácilmente, y el observador en Costa Rica ve la Luna en esta posición. El observador en Estados Unidos ve la Luna en esta otra posición. Entonces, este ángulo de aquí, que es bastante grande, el ángulo de paralaje, se puede medir
no es difícil, precisamente porque este ángulo es grande. Ahora, si hablamos de planetas, bueno, y midiendo estas distancias y conociendo midiendo este ángulo de paralaje y conociendo las distancias entre el observador 1 y el observador 2, sabemos cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. Ahora también, si observamos sobre el planeta Venus, que está muchísimo más lejos que la Luna, el observador 1 lo va a ver en una posición, el observador 2 la va a ver al mismo tiempo en otra posición, pero el ángulo de paralaje, la diferencia angular entre las dos observaciones es muy pequeña. Entonces, igual midiendo este paralaje y conociendo la distancia entre el observador 1 y el observador 2, se puede determinar la distancia entre Venus y la Tierra. Así es como se determinan las distancias a las cuales están los planetas. Ahora, ¿cómo se miden con un método indirecto las distancias estelares? Bueno, la mayoría de las estrellas están mucho más lejos del sistema solar de lo que es posible medir mediante el método del paralaje. Entonces se utiliza un método indirecto para medir la distancia de la estrella. Este método utiliza lo que se llama la magnitud aparente y magnitud absoluta de la estrella. La magnitud aparente es una medida de su brillo aparente, es como la cantidad de luz que se recibe en un objeto, digamos que no es el brillo real, especialmente si está lejos. Hay estrellas muy brillantes, pero que están muy lejos, entonces desde la Tierra no se ven tan brillantes. A eso se le llama magnitud aparente. Esta cantidad fue introducida por Hiparco de Nicea. Y entonces él hizo una tabla de magnitudes aparentes donde los objetos más brillantes tienen la magnitud aparente más negativa y los objetos más tenues tienen la magnitud aparente más positiva. El Sol, que es el objeto más brillante que vemos desde la Tierra, tiene una magnitud aparente de menos 26.8. El brillo máximo de Marte es menos 2.8. Un cuásar muy brillante que casi no se percibe con el ojo es el objeto más lejano del universo, tiene un brillo, una magnitud aparente de 12.6. Esta se expresa con la letra M minúscula. Ahora, la magnitud absoluta es el verdadero brillo que se le asignaría a todas las estrellas si todas estuvieran a 10 parsecs de distancia. Entonces, aquí esta M es un valor dado, se puede calcular, ¿verdad? Mediante una fórmula y dependiendo, digamos, de la composición química y del tipo de estrella, ya se conoce, digamos, cuál es la magnitud absoluta. Ya se conoce, entonces, esta magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente más 5 menos 5 por el logaritmo de la distancia en parsecs. Entonces, esta fórmula nos va a dar la distancia en parsecs a la cual se encuentra la estrella. Esta M es un cálculo, esta magnitud aparente es una medición a partir de que ya está establecida por digamos, lo que se considera el brillo de cada estrella. Y así es como se mide en las distancias estelares, ¿verdad? Porque en astronomía no existe la forma como debe hacer experimentos, sino que lo que se hacen solo son observaciones. Y la mayor cantidad de información que tenemos de las estrellas y de los planetas nos llega a través de su luz. Entonces, viendo la cantidad de luz o viendo el tipo de luz, es así como encontramos qué tipo de estrella es, a qué distancia está, cuál es su magnitud aparente, cuál es su magnitud absoluta. Ahora, entonces, nos vamos a enfocar en la luz, que es donde nosotros percibimos la mayor cantidad de información de la estrella. La luz tiene una velocidad en el vacío de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es una onda. Y tiene las características como la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, en unidades de hercios o revoluciones por minuto y se expresa con la letra F. Luego tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos perturbaciones sucesivas de la luz, ¿verdad? Que son perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos.
y esa distancia se da en metros y se expresa con la letra lambda. El periodo es el tiempo entre dos perturbaciones sucesivas y tiene unidades de segundos. Entonces existe una fórmula que relaciona la velocidad de la luz con la frecuencia y la longitud de onda, que es C es igual a F por lambda, o C es igual a lambda sobre el periodo, porque el periodo y la frecuencia son inversos. La frecuencia es 1 sobre T. Entonces, en el universo existen muchos fenómenos y todos ellos ocurren en todas las frecuencias de la luz, ¿verdad? Nosotros mediante un telescopio normal, un telescopio óptico, solo podemos percibir una pequeña parte de la luz y de la energía que hay en el universo, pero en el universo existen fenómenos en todas las regiones del espectro electromagnético, todas las clases de luz. Entonces, aquí vemos graficada la longitud de onda. Las radiaciones que tienen longitudes de onda largas son las longitudes de onda de radio y de televisión que usamos para comunicarnos. Entonces, muchos fenómenos en astronomía, como galaxias, emiten ondas de radio, como algunos planetas, como Júpiter, emiten ondas de radio. Después tenemos las microondas, que tienen longitudes de onda desde metros a centímetros. Por ejemplo, existe una radiación que se llama radiación cósmica de fondo, que está distribuida uniformemente por todo el universo y es del orden de las microondas. Luego tenemos el infrarrojo, que son las radiaciones que emiten los cuerpos por su temperatura, cuando las temperaturas son menos de 3000 Kelvin, y como la temperatura del cuerpo humano. Por ejemplo, los humanos emiten radiación infrarroja, que es la radiación térmica. Las estrellas frías emiten radiación infrarroja, los planetas emiten radiación infrarroja. Las longitudes de onda van desde centímetros hasta micrómetros. Y luego tenemos el espectro visible, que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, de los 700, perdón, a los 400 nanómetros de longitud de onda. Es solo una pequeña franja del espectro y comprende los colores violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Entonces vemos que cada color se asocia con una longitud de onda y una frecuencia. El violeta va de 390 a 455. El azul de 492 a 455. Y por ejemplo, los rojos son los 622 a 780. Son las longitudes de onda. Las rojas de mayor, las radiaciones rojas son las longitudes de onda de mayor longitud de onda. La longitud de onda es inversa con la energía. Entonces, estas energías de aquí son bajas porque las longitudes de onda son largas, pero las longitudes de onda que están después del visible son longitudes de onda cortas y son las más peligrosas. Por ejemplo, después de la luz visible sigue el ultravioleta, que es emitida también por el sol. Esta radiación ultravioleta es la que es dañina hasta cierto punto y que produce cáncer de piel, pero es frenada por la capa de ozono en la Tierra. Entonces, las radiaciones ultravioletas son de longitudes de onda más pequeñas, del orden de, después de los 800 nanómetros hasta los 1000 y algo de nanómetros, hasta los 100 nanómetros. Y luego vienen los rayos X. Los rayos X son radiación de muy baja longitud de onda, de 10 a la menos 10 metros, y es radiación penetrante. Muchas veces cuando penetra en el cuerpo rebota una parte de la energía y por eso se usa para hacer radiografías, porque rebota sobre sobre los huesos o sobre los órganos. Esta radiación es de alta energía porque la longitud de onda es pequeña, entonces es altamente ionizante, o sea, ioniza las moléculas se unen con otras moléculas que no deberían unirse, las que están ionizadas, y provocan cáncer o quemaduras o mutaciones en el ADN, porque también destruye el ADN.
Luego tenemos otra radiación mucho más peligrosa que son los rayos gamma. Estos rayos gamma son de longitud de onda de 10 a la menos 12, 10 a la menos 13 y que son más energéticos. Estas son altamente ionizantes y es la radiación que sale de los procesos nucleares, de todos los procesos nucleares y que es altamente energética. Entonces, después de los rayos gamma siguen los rayos cósmicos de mucha menor longitud de onda, pero mucha más energía. Así es como nosotros describimos todos los tipos de radiación y todos estos están presentes en el universo. Sin embargo, con el telescopio óptico solo podemos ver una pequeña franja del universo. Ahora, existen unos fenómenos que se llaman la emisión de la luz por parte de los átomos, que se explica por la naturaleza corpuscular de la luz, que la luz es también una onda. Entonces, cuando viene una onda de luz, incide sobre un átomo, le imprime una cantidad determinada de energía. Y los electrones pueden ionizarse o los electrones pueden subir de nivel energético. Por ejemplo, tenemos un electrón en el estado base y viene un fotón y le imprime energía y puede subir, por ejemplo, al nivel 5. Pero lo normal de la naturaleza es estar en el estado base. Entonces, del nivel 5 va a tender al nivel 1, al estado base de nuevo, emitiendo un rayo de luz que va a estar determinado por la diferencia de los niveles entre el 1 y el 5. Y ahí se va a conseguir, digamos, de la diferencia de energía entre el nivel 1 y el nivel 5, se va a encontrar la frecuencia. H es la constante de Planck con un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y si no se encuentra la frecuencia, se puede encontrar la longitud de onda de esa luz. Entonces, por ejemplo, estos son los niveles de energía muy conocidos para el átomo de hidrógeno, donde tienen niveles en el ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo. Cuando un átomo se excita y los electrones adquieren niveles de energía y regresan a su estado original, cuando regresan al estado original, liberan esa energía en forma de luz, pero esa luz tiene una longitud de onda determinada. Entonces, se observan, si se observa con un aparato especial, como un prisma o una rejilla de difracción, se descompone la luz en sus componentes principales, que son unas líneas. Estas líneas se llaman líneas espectrales y digamos en un laboratorio de física uno puede como ver en las líneas espectrales de diferentes gases. Estas son las del hidrógeno. Tiene aquí una línea roja de 656.3, una línea azul de 486.1, la morada de 434, otra morada de 410, y luego estas que están en el ultravioleta, pero estas no son visibles al ojo humano, ¿verdad? Entonces, estas se deben determinar con sensores. Cuando las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno, entonces cuando la luz de la estrella se capta con un telescopio y se hace pasar a través de un dispositivo como un prisma o una rejilla de difracción, la luz se descompone en líneas espectrales que nos dice cuáles son los elementos químicos que están presentes en esa estrella. Y así se conoce de qué están hechas las estrellas mediante su espectro atómico. Ahora, otro aspecto interesante que nos da información sobre las estrellas es su espectro térmico. Es del calor de la estrella, como por ejemplo el Sol. El Sol emite calor, que es lo que nosotros sentimos como el calor rico del Sol, y ese es su espectro térmico. A partir del espectro térmico de una estrella se puede determinar la temperatura de su superficie, de la capa más externa que se denomina la fotosfera. La temperatura de la fotosfera es más baja que la temperatura del interior de la estrella. Esas temperaturas son más bajas, ¿verdad? Porque dentro de la estrella se encuentra a miles de millones de grados Kelvin
y ahí es donde ocurre la fisión y la fusión nuclear, que es la que alimenta la estrella. Pero, por ejemplo, este es un espectro térmico. El espectro térmico de la línea de arriba tiene 6000 Kelvin, ¿verdad? Este es como nuestro Sol. Nuestro Sol tiene una temperatura en la fotosfera como de 6000 Kelvin. Puede ser como 5500 o algo así, Kelvin. Entonces, el espectro térmico tiene una particularidad que en la luz de mayor longitud de onda, ¿verdad? Aquí está graficada en el eje X la longitud de onda. La longitud de onda máxima a la que emite la mayor cantidad de energía está relacionada con la temperatura del cuerpo en esa capa. Y esa es igual la temperatura por la longitud de onda a la que se emite la máxima energía es igual a 2,90 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Esta ecuación se llama la ley de Wien. Entonces, si nosotros tomamos el espectro de una estrella y vemos en qué longitud de onda emite la mayor cantidad de luz, nosotros determinamos la temperatura de esa estrella. Y simplemente viendo el color de la estrella podemos determinar cuál es su temperatura. Hay estrellas que se ven directamente color naranja. Sabemos que son estrellas frías con temperaturas como de 3000 Kelvin porque están emitiendo en el color rojo. Entonces, si la longitud de onda es más grande, la temperatura es menor. Nuestro Sol emite en 530 nanómetros, que es el color como amarillo y verde, y la temperatura asociada con esa es la temperatura de 5500 Kelvin, y así es como se mide la temperatura de las estrellas, porque no existe la capacidad de llevar un instrumento para medir, un termómetro para medir esa temperatura. Ahora que, por ejemplo, existen estrellas extremadamente calientes, por ejemplo, Zeta Puppis, que tiene como unos 30.000 Kelvin, ¿verdad? Esas estrellas emiten más que todo luz ultravioleta, rayos X. Ahora, la estrella fría, por ejemplo, Chi Cygni, es una estrella que es de color rojo, naranja y probablemente tiene una temperatura de 1800 Kelvin. Para determinar la temperatura de la estrella, lo que se observa es su espectro y que se determina la longitud de onda a la que la energía es máxima. Y así es como se determina en astronomía la temperatura de los cuerpos, viendo el espectro térmico. Ahora, de aquí también podemos obtener más información. Nosotros conocemos que el área bajo la curva del espectro de radiación térmica, si se suma toda el área de esta curva, se obtiene que I es igual a una constante por T a la 4. Entre más temperatura, más área tiene esta curva, o sea, el espectro es más grande. El valor de esta constante, denominada constante de Stefan-Boltzmann, es 5.67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Y este resultado de I es la energía por unidad de área por unidad de tiempo, o sea, tiene unidades de watts entre metro cuadrado. Ahora, la potencia luminosa de una estrella es la energía irradiada por unidad de tiempo, son los watts, los vatios. Es lo que en física le llamamos potencia, pero en astronomía se le llama luminosidad. Es la I de la estrella, la energía por unidad de área por unidad de tiempo, multiplicado por el área de la estrella, pensando como que la estrella es una esfera de radio R. Entonces se multiplica por el área de la esfera y obtenemos los watts que emite esa estrella, como los bombillos que tienen unos watts. Esta cantidad en astronomía se le llama la luminosidad. Por lo tanto, entre más luminosa sea una estrella, entre más radio tenga una estrella, es más luminosa y más temperatura tiene también, más calientes. Entonces de aquí sabemos que las estrellas más calientes son las más grandes y las más luminosas. Ahora, ¿cuánta es la energía recibida por una estrella? Las estrellas pueden brillar mucho, pero digamos, el Sol no es una estrella
tan grande ni tampoco tan brillante. Es una estrella que se llama de tipo enana, pero la estrella nuestra está muy cerca. Entonces, por eso es que la vemos tan brillante y recibimos tanta energía del Sol, que es el que sostiene la vida. Esa energía por unidad de tiempo, por unidad de área que llega al planeta, se conoce como, bueno, vamos a poner E sobre A, ¿verdad? Es igual a la luminosidad de la estrella por entre el área de una esfera imaginaria. Digamos, aquí está la estrella y entonces conforme va pasando la distancia, la energía se va repartiendo en esferas imaginarias de áreas más y más grandes. Entonces vamos a imaginarnos que hay una esfera imaginaria desde el Sol a la Tierra que tiene el área igual a 4pi por d a la 2, donde d es la distancia entre el Sol y el planeta. Para nuestro Sol y la Tierra, este valor se conoce como la constante solar y tiene un valor de 1361 watts entre metro cuadrado, aproximadamente. Aquí dice 1366, bueno, más o menos, ¿verdad? Es la radiación incidiendo directamente aquí, afuera de la atmósfera, porque la atmósfera filtra y refleja una parte de esta radiación, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros buscamos un planeta y pensamos, a ver, vamos a ver si este planeta que se ha encontrado fuera del sistema solar es habitable o no para la vida, o donde pueda existir agua líquida para vida como la nuestra, nosotros hacemos estos tipos de cálculos para saber cuánta luz le llega a ese planeta de su estrella madre. Y este es como un chiste, este es un dibujito y dice astrofísica hecha fácil. Entonces están ahí los cálculos. Entonces realmente muchas de las informaciones que tenemos de las estrellas y de las galaxias son cálculos y obtenidos a través de su espectro luminoso y de la posición principalmente. Gracias.